Soy Alejandro Bermúdez, hermanas y hermanos, y estamos de vuelta en Cara a Cara, ahora sí, con Miguel Ángel Cisneros, de México, que ha venido para hablar con nosotros de este maravilloso apostolado de Courage Latino que Miguel Ángel lamentablemente muy pocos conocen, así que bienvenido al programa y gracias por venir. No, pues muchas gracias, realmente estoy muy gustoso de estar aquí compartiendo con ustedes y platicando un poquito acerca de, pues, del apostolado en el que actualmente estamos trabajando. Miguel Ángel, para que las personas conozcan un poquito más de ti, del apostolado, cuéntanos un poquito de ti y de este apostolado, cómo lo conociste, cómo decidiste sumarte para de ahí irlo explicando un poco a tanta gente que nos ha pedido conocer más de esto. Claro, pues mira, realmente Courage en este caso es un apostolado que da atención a personas con atracción al mismo sexo. Aquí principalmente es, digamos que es la atención en el área espiritual. ¿Cómo lo conocí yo? Pues bueno, yo te puedo comentar, fue hace 5 años aproximadamente. Hubo un anuncio en el periódico de la diócesis donde se platicaba que iba a comenzar este grupo, iba a comenzar un grupo para personas con atracción al mismo sexo dentro de la misma iglesia. Yo tuve la oportunidad de acercarme, de ver de una manera u otra. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas yo me sentía identificado con esta situación. Yo en este momento, cuando llega la información al respecto, yo me encontraba en una situación, digamos, de dudas, de incertidumbre al respecto de lo que estaba pasando en mi vida. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Bueno, yo soy una persona con atracción al mismo sexo, ¿sí? Pero de una manera u otra, yo lo que quería era vivir de manera conforme a lo que Dios manda, conforme a lo que Dios quiere. Yo no me sentía, mis valores no se sentían identificados con el mundo con el, digamos, el tipo de vida homosexual que se maneja en el medio. Entonces yo no me sentía como parte de esto, ¿no? Entonces hice la opción de buscar y de ver qué significaba, qué era este grupo. Comenzamos, yo tuve la oportunidad de pertenecer y de darme cuenta, primero, que no era el único, ¿no? Porque de repente durante mucho tiempo, yo personalmente, yo sentía que era el único, dije, yo soy la única persona con atracción al mismo sexo, o la persona homosexual en este caso, que sufre por esta situación, porque yo de repente iba a los bares, iba a digamos, a los lugares de reunión, y yo veía que todo el mundo era feliz, y yo decía, el único que está sufriendo soy yo, ¿qué está pasando, no? Entonces, cuando llego a este grupo me doy cuenta que no soy el único, y tampoco me di cuenta que eran personas como traumadas, porque de repente tenemos como esa idea, son personas que son traumadas, son personas que se odian a sí mismas, homofóbicos, etcétera, etcétera. Entonces, yo encuentro que en este grupo... cabezas, que tienen una cola, ¿no? Existen, de verdad existen. Entonces, lo primero que llego es encontrar y darme cuenta que no soy el único, que hay una comunidad donde puedo pertenecer y hay una comunidad donde Dios me expresa su amor principalmente. Sabes que cuando yo estuve buscando, yo de una manera u otra tocaba puertas en diferentes localidades, diferentes apostolados. Entonces yo veía el amor de Dios, pero específicamente yo no sentía que el amor de Dios incluyera mi atracción al mismo sexo. Sí, yo de una manera u otra participaba en diferentes modos, en diferentes grupos, pero decía, espera, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esta situación de atracción al mismo sexo? ¿La tengo que negar siempre? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que piensa en este caso la iglesia al respecto, no? Y muchas de las veces cuando solicité ayuda, pues recibía una ayuda a lo mejor en algunos casos que me incitaba de una manera u otra a seguir caminando por la misma línea de vida homosexual, o cuando de repente me decía, ¿sabes qué? No, tú te vas a ir al infierno. Completamente te vas a ir al infierno. Entonces era como que todas esas ideas que yo traía cuando de repente llego a Courage y me doy cuenta que realmente la propuesta del apostolado era una propuesta de libertad, era una propuesta de amor y era una propuesta de poco a poco irme conociendo a mí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pensaba, dije, bueno, van a querer que cambiemos, va a querer, o como la mayoría de las personas que llegan a Courage, que quieren hacer un cambio de la homosexualidad a la heterosexualidad. Entonces, en el camino me di cuenta que Courage no es un apostolado de cambio, no es un apostolado de cambio, es un apostolado de acompañamiento espiritual. Pero obviamente a partir del acompañamiento espiritual vienen muchos cambios en tu vida, ¿no? Entonces, mira, Miguel Ángel, tú transmites muy bien todo lo que significó esta situación de confusión que efectivamente parece que genera un sentimiento de aislamiento en primer lugar. Sí, exactamente. Y lo he escuchado en varias ocasiones que hay esta sensación, yo debo ser el único, ¿no?
Primero porque estas cosas obviamente no se hablan con suficiente transparencia en nuestros ambientes naturales. Sí, y segundo porque por otro lado hay una especie de creciente elogio a la cultura llamada gay, como diciendo, no, tú puedes ser feliz simplemente dejándote llevar por esta atracción, ¿no? Tú llegas a Courage y en medio de toda esta confusión encuentras un oasis de claridad de conceptos, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son esas primeras ideas que te ayudan a ti a clarificar los conceptos y decir, ya entiendo mejor, me entiendo a mí mismo, entiendo mejor lo que enseña la iglesia? ¿Cuáles son esos conceptos que a ti te impresionaron, que te trajeron las primeras experiencias de paz, digamos? Claro, pues yo creo que, mira, la primera fue llegar y darme cuenta que es un apostolado donde te dicen, espérame, aquí la situación de la atracción al mismo sexo no es de nacimiento, no es genética, no hay ningún estudio científico que certifique que la homosexualidad venga de nacimiento. ¿Sabes que cuando yo llegué ya con esa etiqueta? Yo ya estaba así como, ya, a mí nada me puede pasar. Así nací, claro. Exactamente. Entonces, porque en ese caminar y en esa búsqueda yo ya había ido con terapeutas, yo ya había ido con psiquiatras, yo ya había llevado como mi proceso de búsqueda, buscando no sentirme así, buscando no sentirme frustrado, buscando no sentirme aislado, buscando no sentirme mal por lo que yo estaba sintiendo. Entonces, mi último proceso y mi último intento fue con una psiquiatra que duramos 2 años más o menos, poquito más, y donde al final me dijo, mira, este proceso lo terminamos el día de hoy aquí, ya platicamos y ya vimos varios asuntos de tu vida, lo único que te queda es aceptarte. Entonces, cuando yo llego a Courage, pues yo ya venía bien vacunado, específicamente decir, ¿sabes qué? Cualquier cosa que me digan, yo ya está certificado de que yo soy de nacimiento, ¿correcto? De que esto es genético y así voy a vivir. Entonces, cuando llego y lo primero que me encuentro y lo primero que me enfrento es que me dicen, a ver, esta es la información científica acerca de lo que los estudios que se han realizado. Y muchos de esos estudios y mucha de esa información que se encuentra en los medios realmente no está certificada como tal, vaya. Hay diferentes situaciones y diferentes cuestionamientos a estos estudios. Pero realmente actualmente la ciencia te dice, ¿sabes qué? Realmente sería una situación muy pequeña y muy reduccionista irnos nada más a que la situación de la atracción al mismo sexo venga de nacimiento. Tiene que haber muchos factores. Entonces, lo primero con lo que yo me encuentro es esto. ¿Sabes qué? No es de nacimiento. Hay muchos factores y esos factores tuvieron que intervenir en tu crecimiento, en tu vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primera situación, ¿no? De repente cuando yo me pongo a ver y de una manera u otra me empiezan a proporcionar información acerca de cuáles son esos factores, muchos de esos factores estaban aplicando directamente en mi vida. ¿Sí? Es decir, cuando te comienzan a explicar, mira, podría influir este aspecto familiar, este otro aspecto familiar, tú descubres que en esa descripción tú te sientes identificado. Sí, esas cosas han pasado en mi vida y encuentras una... Exactamente. Por ejemplo, lo principal, cada vida, cada situación es diferente. Exactamente. Pero a mí, por ejemplo, normalmente son 4 factores, ¿no? En este caso, el primero es la desidentificación con el rol masculino, con tu rol paterno como tal. Entonces, yo decía, yo llegué al apostolado teniendo una nula relación con mi padre. ¿Sí? Realmente yo tenía una relación de odio con él, ¿no? Durante mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, durante mi crecimiento yo estuve percibiendo información negativa a partir de una familia que de una manera u otra, pues yo como muchas, son disfuncionales. Entonces, ¿qué sucedía? Mi papá era muy ausente en casa, mi papá era militar. De hecho, entonces no estaba en casa, normalmente quienes estábamos pues era mi mamá, mis hermanos, etcétera, etcétera. Entonces yo empiezo a recibir como esa información negativa acerca de lo que es mi papá y de repente me entero que mi papá quizás no se hace cargo de la casa, quizás no es lo suficientemente responsable para llevar la casa, el matrimonio, etcétera, etcétera. Y me convierto de repente en un receptor de información negativa acerca de mi papá y acerca de mis demás hermanos. Entonces yo en ese momento empiezo a darme cuenta que hay algo específicamente que hay en mí que digo, bueno, pues en mi primera infancia digo, pues lo que yo quiero ser es menos como mi papá. Lo que yo no quiero ser es como él, ¿no? Claro. Específicamente digo, bueno, ¿sabes qué? Y darme cuenta también que de una manera u otra el medio seguro para mí era mi mamá, en este caso, y mi mamá era mi todo. A fin de cuentas, de una manera u otra era su confidente, era con quien estaba y yo me daba cuenta de lo que sufría. Entonces, de una manera u otra yo decía, espérame, no.
¿sabes qué? Yo no quiero ser como mi padre. Pero muy en el fondo, el código que yo estaba trabajando es yo no quiero ser como un hombre. ¿No? Claro. ¿Correcto? ¿Qué sucede entonces en ese momento? Aparte de una situación de ausencia paterna, donde yo de una manera u otra no tengo una manera de afirmarme, es muy interesante darme cuenta que, por ejemplo, de los 3 a los 5 años hay una etapa muy importante donde yo me afirmo en mi sexo, en mi identidad como tal, por medio del rol masculino que tengo en casa. Pero yo no tuve esa compañía o ese seguimiento, pues porque mi padre no estuvo, ¿no? Entonces, no hubo quizás algún otro varón significativo a quien yo pudiera a lo mejor decir, a esta persona puedo admirar y quiero seguir y quiero ser como esta persona, ¿no? Entonces, hay digamos, una muy buena relación con mi madre, no tengo una relación con mi padre, y es así como de repente paso a lo que es la parte, digamos, de la escuela, ¿no? Que es donde viene la relación con los demás, con mis similares. ¿Qué sucede cuando yo llego con ellos? Yo llego a la escuela con una carencia de identidad, porque yo me sentía completamente identificado con las mujeres, ¿no? Con mi mamá, con mis hermanas, etcétera, etcétera. Entonces yo llego a la escuela y realmente me doy cuenta que los niños son como bruscos, que juegan fútbol, que yo no lo sé hacer, porque quizás a lo mejor yo no tuve alguien que me llevara y me impulsara. En ese momento yo empecé a decir, ¿sabes qué? Creo que soy diferente, ¿no? Entonces ahí ya vamos, primero la situación de desidentificarme con mi papá, una identificación extrema con mi madre, ¿sí? Y aparte, una incapacidad para identificarme con mis iguales, para sentirme igual. Eso fue generando dentro de mi, digamos, de mi infancia, una sensación de sentirme menos hombre, de sentirme diferente, de sentirme completamente, y yo vivía aislado, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, yo sufría por los recreos. Era muy interesante porque realmente lo que yo quería era estar con las niñas. Yo quería jugar con ellas porque ese era mi medio más seguro como tal, ¿sí? Y entonces cuando alguien de repente me dice, oye, pues ¿desde cuándo sentiste la atracción al mismo sexo? Pues yo desde que yo tengo conciencia. ¿Por qué? Porque de una manera u otra son carencias emocionales que fue arrastrando. ¿Sí? Después obviamente esa situación, digamos, que viví en la primaria específicamente, de sentirme aislado, de no sentirme igual, de que incluso los mismos niños son bastante crueles, ¿no? Entonces empiezas a percibir información y dices, no creo que me pase a mí, no creo que sea yo, ¿no? Pero en verdad empiezo a vivir como esa parte de decir, quiero ser diferente, pero no sé cómo. Quiero realmente salir y jugar y ser parte de esa comunidad de niños, pero no lo puedo hacer, ¿no? Me siento identificado y realmente no había, como por ejemplo, esa imagen paterna que siempre te lleva y te dice, adelante, te empuja a hacer las cosas, ¿no? ¿Qué sucedía en este caso? Pues realmente tenía, digamos, el rol femenino en mi casa, mi mamá principalmente. Entonces de repente era así como de, no te juntes con ellos son unos vagos, ¿no? ellos son unos barbajanes, ellos no van a hacer nada en la vida. Entonces yo lo creí. Yo creí que realmente ser un niño bueno era estar ahí pegado con mi mamá. Y realmente después de todo esto me doy cuenta que no. Entonces después, obviamente, a partir de la secundaria, cuando de una manera u otra inicia lo que es el impulso sexual, me doy cuenta que mucho de lo que de una manera u otra he admirado en secreto, porque yo en la primaria empiezo a admirar a los niños que son los mejores deportistas, que son los que salen en las obras de teatro, que yo no soy. O sea, yo vivo como mi situación como primaria desde una situación de aislamiento, pero me encantaría ser como ellos, ¿no? Cuando incluye lo que es la parte del impulso sexual en la adolescencia, esa admiración, ¿sí? Esa admiración se comienza a erotizar. Sí, ese querer ser como ellos. Entonces de repente yo ya en la secundaria, cuando comienza todo esto, es cuando yo me empiezo a sentir atraído sexualmente hacia personas de mi mismo sexo. Yo sigo en mi rol de personas, mujeres con las que yo me llevo, etcétera. No me identifico con los hombres. Entonces cuando viene esta situación, pues obviamente a quien me llama la atención principalmente son los hombres. Porque el medio femenino lo conozco y lo conozco muy bien. Lo conozco a partir de ser el mejor amigo de las niñas, etcétera, ¿no? Eso no había misterio para ti, digamos, en el lado femenino, y más bien era en el opuesto, en el lado masculino. Exactamente. Entonces yo de repente comienzo de una manera u otra a sentirme atraído. Empiezo obviamente como todos, ¿no? Decir, esto no es.
Claro que esto no es. Sí soy diferente, sí soy extraño, pero no creo que me esté pasando a mí, ¿no? Porque de una manera u otra yo también dentro de mi familia, yo recibí, digamos, ¿cómo se llama? Pues una educación católica, ¿no? Yo sabía que lo que estaba pasando en mi vida no era correcto. No era correcto, pero de una manera u otra para mí simplemente era, me gustan los hombres. No había como ese discernimiento de por qué lo tengo, por qué sucede, ¿no? Ahora después de esto yo me doy cuenta que mucho de la situación de la homosexualidad que yo viví correspondía principalmente a no sentirme identificado con mi propio género. Esta explicación, Miguel Ángel, es enormemente articulada, te lo agradezco infinitamente porque es muy clara en la manera como funcionan los dinamismos psicológicos y emocionales, y creo que mucha gente se puede sentir identificada con esto. Volviendo del corte, me gustaría que comentaras cómo en tu apostolado tú has descubierto que por razones que pueden ser muy diferentes, tu propia experiencia de alguna manera se replica en otras personas que tú has visto que han tenido un camino similar. Volvemos con Miguel Ángel cara a cara después del corte. No se vayan. Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, con Cara a Cara con Miguel Ángel para hablar sobre las atracciones hacia personas del mismo sexo y sobre todo esta maravillosa alternativa apostólica en la iglesia que se llama Courage. Miguel Ángel, nos has hecho un recuento sintético extraordinario, que yo creo que ningún psicólogo podría haberlo hecho igual, de cómo distintos factores se van combinando para ir generando situaciones como las que tú has descrito. Y para tratar de ser un poquito más universal, es decir, sabemos que hay muchas personas que pueden tener las mismas preocupaciones o inquietudes, o personas que conocen a personas que pueden tener las mismas preocupaciones e inquietudes. ¿Cuánto has visto tú reproducido estos mismos factores o factores muy similares en otros? ¿O qué otros factores has visto que pueden llevar más o menos a la misma situación personal en quienes has encontrado tú en Courage y que están saliendo adelante gracias a este apostolado, ¿no? Claro, mira, yo creo que es bien interesante platicar de esto. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, esto depende de cada persona, ¿no? De repente hay la pregunta, a ver, ¿qué sucede de repente si hay un padre ausente? Sí, y tenemos una mamá que está ahí, pero son 5 hijos, ¿y por qué solamente uno genera la atracción al mismo sexo? Ah, ojo, porque también tenemos situaciones como lo que es la parte del temperamento, o incluso también hay situaciones, la parte del abuso emocional, cuando de repente quizás hay una preferencia más por un hijo que por otro, ¿sí? La influencia de los medios de comunicación también aplica en ese punto, ¿no? ¿Cómo en ese caso concreto podrías explicar un poquito más cómo influyen los medios de comunicación, por ejemplo? Mira, aquí en este caso vamos a suponer la situación de que hay una persona que está viviendo un problema de identidad, está en la parte de la adolescencia, saliendo de la juventud, donde realmente se siente completamente diferente, se siente externo a lo que es la comunidad de los hombres, de los varones como tal, y encuentra en los medios de comunicación series, encuentra ideologías que le dicen, oye, está bien, tú no estás solo, acéptate, somos más, y vive por esto. Sé orgulloso de lo que sientes al respecto. Entonces, muchos de los medios actualmente, muchas de las series, siempre incluyen a una persona con atracción al mismo sexo, donde de una manera u otra siempre le llevan a, hey, sé feliz, vive la relación como tal, ¿no? Creo que ha habido como un gran, digamos, interés en que las personas vivan su sexualidad, ¿sí? Pero no realmente, hey, espérame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó antes para que tú vivieras esta situación? Miguel Ángel, o sea, lo que tú estás diciendo, si te capto bien, no quiero poner palabras en tu boca, okay. Si te capto bien, lo que estás diciendo entonces es que las series que presentan a personas con atracciones del mismo sexo como totalmente normales o como glorificadas, que están perfectamente bien si es que simplemente siguen los impulsos de su sexualidad,
tienen un impacto o pueden tener un impacto negativo en muchachos o muchachas que están en ese proceso de duda o de temor o de dificultades? Exactamente. ¿Qué sucede? Que una persona con una situación de, digamos, que quiere identificarse, pues realmente no tiene un varón o una persona con quien identificarse significativa en su familia, en su medio como tal, ¿sí? Y realmente, y empieza a ver de una manera u otra en los medios de comunicación algo con lo que puede identificarse, algo que es que tiene que ser muy claro a lo que él está buscando. Perfecto, está bien, no estoy mal, no soy el único. Y de una manera u otra es como va influyendo esto, ¿no? Va entrando de una manera u otra a decir, hey, acéptate, en vez de, ¿qué está pasando en mi ser? ¿No? Y te hago otra pregunta, Miguel Ángel. En tu experiencia tú tienes ya 5 años en Courage, ¿no es cierto? Sí, 5 años, gracias en todos a Dios. estos años en los que tú has conocido otros hermanos, hermanas en la fe que han pasado por estas situaciones, ¿tiene algún papel el abuso físico o incluso el abuso sexual en producir también esta condición? Sí, es correcto, sí es correcto. La mayoría de las personas piensan que una situación de abuso va a generar homosexualismo y no es en todos los casos. No es en todos los casos. Normalmente una persona que sí sufrió abuso durante un determinado tiempo, por X situaciones, sí puede generar lo que es atracción al mismo sexo, pero hay otras que no. Sí, o sea, no tiene que ser específicamente eso, porque de repente está como el mito de que una persona que fue digamos, abusada, genera la homosexualidad, y no es cierto, ¿no? También depende, como te comento, la parte del temperamento, la parte de la familia, digamos, el entorno familiar, la cultura, donde de una manera u otra la persona se desarrolle. Son como todos esos factores que tienen que van influyendo en el crecimiento de la persona. Cada factor va influyendo en las decisiones de las personas, ¿no? Esta es creo que has hecho una síntesis excelente, Miguel Ángel, porque básicamente lo que nos estás diciendo es, hay factores que son muy importantes, que son relevantes, pero que ninguno de ellos por sí mismo puede ser predecible. Nadie puede decir un papá ausente o una mamá dominante o un abuso sufrido es necesariamente una causa, y estamos hablando en realidad de que así es la complejidad del ser humano. Son muchos factores que se combinan y que, dependiendo, como tú dices, del temperamento, de la personalidad, tienen un efecto u otro. Diferente, exactamente. ¿Por qué? Porque no podemos reducir a tampoco una situación que es tan compleja, como tú dices, ¿no? Efectivamente. Ahora, mira, llegado al punto de Courage, ¿no? de este apostolado, otras personas como tú tienen esta experiencia, descubren esta necesidad. Tú llegaste a Courage, como nos cuentas, primero con la certeza de lo que te había dicho una psiquiatra diciendo, no, tú solamente tienes que aceptarte, punto, ¿no? En general, tú, los hermanos que llegan a esta experiencia, cuando llegan a Courage, ¿con qué expectativas llegan? Bien. Mira, la expectativa que tienen el 99% de las personas que llegan a Courage es buscar un cambio, ¿no? Pero no saben qué cambio están buscando. Simplemente saben que hay un vacío, que hay una soledad, que hay una inconformidad a lo que están viviendo y quieren algo diferente. Y muchos de nosotros buscamos en diferentes situaciones, incluso en diferentes creencias, buscar realmente encontrar esa paz. Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que buscan? Sí, principalmente hay una situación donde buscan un cambio hacia la heterosexualidad. Otro porcentaje muy alto busca simplemente vivir en paz, encontrarse con Dios. Porque cuando llegamos al apostolado, llegamos tan llenos de ruido, llegamos tan solos, incluso les digo, llegamos incluso hasta tan secos espiritualmente, que realmente lo que queremos empezar a creer. Empezar a creer. Muchas de las personas que llegan divorciados con la iglesia. Llegan divorciados porque quizás tuvieron una mala experiencia con algún sacerdote, con algún religioso, con alguna religiosa que no les dio la pauta específicamente de saber que son acogidos por la iglesia, que Dios les ama igual, ¿sí? Que la situación de la atracción al mismo sexo no implica su condenación, sino que realmente Dios le ama. Dios le ama. Dios no ama el pecado.
pero sí ama al pecador. Y eso es así como una parte importante que nosotros debemos de verdad de entender. Cuando yo encuentro que me aman, una comunidad que me ama y una comunidad generada por Dios, realmente tengo la necesidad y comienzo otra vez a construir de cero. A construir de cero mi vida espiritual, a construir de cero mi vida relacional, mi vida personal y a empezar a ver dentro de mí. Porque te digo, llegamos con tanto ruido, de verdad, que de repente lo único que queremos es que alguien nos ayude. O sea, muchas veces me dices, ¿qué es lo que buscan? Necesitan ayuda. Necesitábamos ayuda. Que era algo que cambiara lo que nos estaba haciendo sentir mal. Miguel Ángel, tú hace poco fuera de cámaras veía yo un folleto de presentación que tienen ustedes con unas ideas muy claras. Es decir, Courage tiene unos principios que aplica de una forma muy clara y yo diría sistemática, que es lo que más me impresiona porque muestra una claridad de objetivos muy importante. ¿Podrías hablarnos un poquito de esto? Me parece que son 5 puntos, ¿correcto? Sí, son 5 metas. Perfecto. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso para nuestros televidentes? Sí, bueno, nosotros trabajamos sobre 5 metas, como por ejemplo los grupos, hay diferentes grupos en este caso que juegan con, o bueno, que trabajan con 12 pasos, etcétera, etcétera. De hecho, Courage nace como un grupo de 12 pasos. Courage, y es de una manera u otra una herramienta muy buena para el trabajo de personas que buscan encontrar una opción diferente en su vida, ¿no? Miguel Ángel, no todos saben qué cosas son los 12 pasos. Eso es algo sumamente importante. ¿Nos podrías hacer, antes de seguir, una pequeña síntesis de lo que son los 12 pasos para que nuestros queridos televidentes sepan también qué cosa es? Mira, realmente es una metodología que se trabaja, que fue creada principalmente para trabajar con personas que buscan dejar el alcoholismo, en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Son 12 pasos principalmente que buscan, hay una espiritualidad universal en ese aspecto, ¿no? Donde de una manera u otra uno va encontrando y también uno se derrota para decir, oye, ¿sabes qué? Yo considero que el día de hoy no soy lo suficientemente fuerte para dejar esta situación de adicción a lo que es el alcoholismo, pero realmente considero que hay un poder superior, que hay un Dios dentro de lo que yo considero como tal, que me puede ayudar y que me puede llevar de una manera u otra, llevar a un proceso de sobriedad, ¿sí? Ese es como fue concebido, son 12 pasos. Es una situación como muy enorme porque realmente los grupos de 24 horas de Alcohólicos Anónimos en todo lo que es el mundo lo trabajan y se ha aplicado a narcóticos anónimos. A una persona en mi familia muy querida ha tenido un proceso crucial gracias a esos 12 pasos. Claro. Y también se aplican en el Brasil, por ejemplo, a adicciones de carácter sexual también. Entonces, estos 12 pasos ya tienen toda una tradición de ayudar a las personas con un referente espiritual, ¿no es cierto?, claro, a salir adelante, ¿no? Y es Y es una metodología muy interesante porque se aplica a muchas adicciones. Actualmente ya te encuentras que hay 12 pasos para codependientes, para adicciones en general. Es un proceso muy interesante de ayuda y realmente también es una propuesta muy buena para gente que llega a Courage y que tiene una adicción muy arraigada en específico, ¿no? Entonces, esa es la situación de los 12 pasos. Otro de los puntos importantes son las 5 metas con las cuales nosotros trabajamos, ¿sí? Nuestra primera meta es la pureza de corazón, o lo que se llama una vida de castidad, ¿sí? 2, vida de oración, realmente centrados en la parte de que somos de Cristo, vamos para Cristo y de una manera u otra por medio de la oración, por medio de lo que es la dirección espiritual y acompañado de las herramientas que yo puedo tener y teniendo un crecimiento espiritual como tal, lo que es grupo de apoyo. Es el tercer punto, sería el grupo de apoyo. Exactamente, el compañerismo y lo que es el testimonio. Cada una de estas metas, cada uno de estos puntitos como tal, pues bueno, imagínate, tiene que ver muchísimas cosas. De entrada, el primero, que es como la vida de castidad, esa pureza de corazón realmente. Imagínate, a muchos de nosotros cuando llegamos al apostolado, pues es lo primero que decimos, creo que no estamos buscando esto, ¿no? Pero es como un poquito ir entendiendo la vida de castidad como una vida de libertad.
como una vida de cambio. Es como, no es, de repente todavía hay personas que cuando llegan al grupo me dicen, oye, entonces ustedes se reprimen, y yo digo, no, realmente es esa propuesta que Dios me hace para integrar mi sexualidad, ¿sí? Para integrar lo que yo soy en mi espíritu y en mi cuerpo. Porque la mayoría de nosotros llegamos así como que todos divididos, todos divididos. Anteriormente, digamos así, partidos rotos, y ese es un proceso de reconciliación. Exactamente. Y la castidad, por lo que entiendo, tú la experimentas y ves que tus hermanos la experimentan como una especie de goma que te pone... te une de nuevo, ¿no? Exactamente, es realmente esa vivencia, y no es decir, hoy, ¿cómo se llama? Me voy a reprimir, sino realmente tengo que vivir esa experiencia, quiero vivir esa experiencia de libertad, de encontrarme conmigo mismo, de encontrar para lo que fui creado, porque encuentro realmente mi dignidad como hijo de Dios, como criatura de Dios y como hijo de Dios. Realmente digo, wow, lo que yo tengo, lo que yo soy es un gran tesoro, ¿no? Un gran tesoro en ese, ¿cómo se llama? En vasijas de barro. Y ese es el punto 1 nomás, todavía nos faltan otros 4. Vamos a volver para escucharte, que nos los expliques después de la pausa, Miguel Ángel. Correcto. No se vayan, ya volvemos, estamos en Cara a Cara. Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, con Miguel Ángel para hablar de el gran proyecto espiritual de Courage. Y Miguel Ángel, cuando nos fuimos a la pausa, nos había hablado de 5 componentes o 5 columnas, digamos así, que forman parte de este camino espiritual y de este apostolado para personas con atracción a personas del mismo sexo. Nos hablaste del primero, que es de la castidad, y nos dijiste el segundo, nos dejaste solamente con el anticipo, el segundo, que es la vida espiritual. Esto me parece un tema importante y poco conocido, así que me gustaría, Miguel Ángel, que te explayes sobre esto, ¿no? Ah, claro, gracias. Pues mira, realmente la propuesta es esta, ¿no? Que realmente una persona con atracción al mismo sexo puede tener una vida espiritual. La mayoría de nosotros pensamos, ¿cómo es posible, no? Si realmente nos sentimos durante un tiempo como fuera de la iglesia como tal. Pero es realmente como hacernos llegar todas esas herramientas con las cuales yo pueda ponerme en comunicación con Dios, ¿no? Normalmente, y buscando también que cada persona y que cada individuo se identifique con una determinada espiritualidad, ¿no? No somos de una espiritualidad específica, a lo mejor carismática o de contemplación. Buscamos que cada persona encuentre esa comunión con Cristo, con Jesús, a partir de su propia experiencia y de su propia espiritualidad. Entonces, en esta línea es muy claro porque, bueno, es como, hay una propuesta muy interesante que es un plan de vida espiritual. Es decir, yo necesito generar un plan y una estrategia que me acerque a Dios, que comience de una manera u otra a entender y a acercarme a esas verdades de la fe católica y a esa experiencia de Dios en mi vida, ¿no? Porque Dios me trajo aquí. Dios quiere algo de mí, entonces tengo que empezar a darme cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las recomendaciones de dirección espiritual, por medio de una manera u otra, por medio de un acompañamiento de un sacerdote, yo voy descubriendo cuál es la presencia de Dios en los hechos de mi vida. ¿Sí? También la parte, obviamente, de la reconciliación, de la Eucaristía y de lo que de una manera u otra las prácticas que me acerquen a sentirme querido y amado por Dios. ¿Sí? O sea, estar en estado de gracia, recurriendo a los sacramentos. Exactamente. Entonces, eso es así como que de repente la parte principal y la parte fundamental, porque es a partir de ahí donde de una manera u otra yo voy descubriéndome como hijo de Dios. ¿Sí? Yo voy descubriendo todo lo que Dios me quiere regalar, el proyecto que Dios tiene de mi vida, ¿no? Es cuando de repente yo llego y digo, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que yo pensaba que iba a ser mi vida, pero ahora Dios me está entregando esto. Entonces, es cuando de repente empiezas a abrazarlo y empiezas a recibir todos esos regalos y empiezas a ser consciente de que la propuesta de Dios para tu vida es algo diferente.
¿no? Tú dices, comienzas a recibir esos regalos en tu propia vida, Miguel Ángel, si me permites, no quiero ser un fisgón de tu propia experiencia espiritual, pero si te sientes cómodo para compartirlo, personalmente, ¿cómo has experimentado tú esos dones de Dios en tu propia vida? Wow. Yo creo que siempre se experimentan. Yo creo que siempre vas a crecer, siempre vas a estarlo recibiendo. Yo te puedo decir que yo era una persona que militaba dentro de los grupos pastorales, principalmente en juvenil, etcétera, etcétera, y tenía una espiritualidad, pues, sencilla, una espiritualidad light, ¿no? Una espiritualidad sin grasa, ni azúcar, ni triglicéridos, sí, demasiado light. Sí, exactamente, ahí empieza toda la cultura light, principalmente. Entonces, como muy light, como que, ok, sí existe Dios, pero Dios está a un lado, ¿no? Dios está a un lado, y me acuerdo de él en las bodas, en las comuniones. Con la pandereta, y se acabó la historia de la vaca Victoria, como dice. Excelentemente. Dios me puso aquí, y Dios me puso aquí para el goce, ¿verdad? Para vivir, principalmente. Entonces, cuando yo llego aquí, cuando yo llego a Courage, pues yo ya llego de una manera pues más light, ¿no? Porque realmente decía, bueno, realmente la iglesia no me está proponiendo un proyecto de vida para mí como persona homosexual o con atracción al mismo sexo, y yo llego y empiezo a darme cuenta que tengo que crecer y que tengo que estructurar. Es como todo. O sea, realmente yo de repente decía, quiero recibir, pero no me estoy poniendo en la disposición y tampoco estoy trabajando para ello. Es decir, de repente quería que Dios bajara y me cambiara, hiciera el milagro, así, hoy, en este momento. Pero yo no estaba haciendo nada para llegar a eso. Yo no estaba haciendo nada como en el aspecto de decir, hoy voy a hacer una meditación, hoy voy a procurar mi oración, hoy voy a acercarme a los sacramentos como tal. Cuando comienzas a acercarme, cuando comienzo a tener esta vivencia, principalmente de la dirección espiritual, es cuando conozco a Dios. La dirección espiritual me llevó a mí a conocer a Dios a través de los hechos de mi vida. A darme cuenta que Dios había estado y está en cada momento, en cada situación, ahí conmigo. Y que realmente la invitación de Dios es que la vida sea cristocéntrica, de que no esté a un lado, de que no esté al otro, sino que realmente sea el centro de la vida, de cada ser humano, en este caso de la mía, ¿no? Entonces, y es una propuesta que te digo que es un caminar. ¿Por qué? Pues porque realmente no te puedo decir, sí, claro, mi vida es cristocéntrica en este momento. Es un caminar y es un madurar y nunca se deja de aprender. ¿Cómo descubrí? Descubrí a Dios siendo parte de mi vida. Descubrí su amor. Descubrí ese caminar. Descubrí de verdad en ese momento dejar a lo mejor de depender de, decir, hoy no sentí bonito en la oración, entonces quizás Dios estaba muy ocupado y no estuvo hoy aquí, ¿no? Ok, esta semana no me siento tan espiritual, entonces eso quiere decir que Dios ya no me quiere hablar, ¿no? Es decir, a partir de ese crecimiento es tener la certeza de la experiencia de fe y de creer que Dios siempre está aquí. Sienta o no lo sienta. Muy interesante, me parece muy interesante, Miguel Ángel, porque muchas veces, y esto se aplica absolutamente a todos, que es que nosotros no comprendemos que la vida espiritual trae como consecuencia el don más preciado que podemos tener. Y sin embargo, estamos dispuestos a poner esfuerzo, disciplina, sistematicidad para conseguir un trabajo, para hacer un montón de cosas en el mundo, pero no creemos que la vida espiritual que nos va a traer el bien más preciado requiere también una disciplina, ¿no? Un ir creciendo sistemáticamente, y no basta con simplemente creer que la vida espiritual es como me siento, ¿no? Y por eso encuentro tan valioso que digas que una semana sienta que emocionalmente mi oración no ha sido muy intensa, no significa que Dios pues ha cambiado de número de celular y ya no me responde, ¿no? Sino que, o sea, la vida espiritual efectivamente se va construyendo. Y yo creo que es, como tú dices, muy general. A todos nos ha pasado. Todos lo hemos vivido, pero lo hemos vivido desde una creencia light. Entonces, de repente tenemos esa experiencia, de repente que tenemos un encuentro fuerte con Dios. Y como dejamos de sentirlo, regresamos otra vez como esa experiencia light, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me ha regalado este caminar? Simplemente fortalecer mi fe y creer por el día de hoy, que sienta o no sienta, Dios está conmigo.
y es parte de mi vida. Extraordinario. Entonces tenemos el primer lugar, la vida de castidad. El segundo lugar nos has explicado la vida espiritual, es la segunda columna, digamos así, de Courage. ¿Cuál sería la tercera? Es el grupo de apoyo. Sí, es el grupo de apoyo. Y que a fin de cuentas aquí la idea principal y la idea primordial del grupo es que nadie sufra por la condición de atracción al mismo sexo solo. Sí, muchos llegamos tronados, muchos llegamos de una experiencia de vivir esa situación de soledad y de frustración solos, sin hacerlo partícipe a la familia, a la sociedad, porque incluso no sabemos cómo lo van a percibir. Entonces, cuando yo llego y me encuentro una comunidad de personas que vivieron y que pasaron esa misma situación y que de una manera u otra el grupo les ha ayudado a seguir caminando y a llevar a cabo estas metas, es increíble. Lo que es el grupo de apoyo es algo que yo, en lo personal, no puedo ponerlo en palabras. La experiencia de una comunidad tan fuerte que me lleva, que estamos haciendo juntos un caminar y que por medio de esa comunidad yo me atrevo a hacer cambios. Yo me atrevo a llevarme esa experiencia de dirección espiritual, de empezar a buscar a Dios y de reconciliarme con ese Dios que me ama, ¿sí? Que me llevó ahí, esa comunidad muy fuerte de fraternidad, ¿sí? Es muy interesante porque es una comunidad de personas con atracción al mismo sexo, donde aprendemos nuestra afectividad a partir de una situación sana. Aprendemos a recibir y a dar amor de una manera sana y no como estábamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Entonces, es como muy grande esta situación, porque es de verdad decir, yo formo parte de algo, pertenezco a algo, soy parte importante de. Eso cambia de repente mi visión cuando yo me sentía solo, parte de algo que no era nada específicamente. Entonces ahora soy parte de algo, nos entendemos y platicamos, y de lo que yo diga y de lo que yo pase, la gente que me está escuchando en verdad sabe lo que estoy pasando. Y el cuarto y quinto puntos o columnas de Courage. Bueno, el cuarto es, digamos que es el compañerismo. Ese es bien importante porque realmente se lleva con el primero, que son las amistades castas. Es ese compañerismo, es estar seguros que las vidas castas y que los compañeros y las amistades que podamos tener dentro del medio, digamos en general, heterosexuales, como quien se dice, son de mucho apoyo para cada uno de nosotros. Nos damos cuenta que nosotros con una situación de atracción al mismo sexo somos los primeros que nos separamos, porque nos sentimos diferentes, ¿no? Somos los que decimos, bueno, aquí en este grupo donde hay personas con atracción al mismo sexo estamos bien, pero espérame, hay muchas personas que no tienen atracción al mismo sexo, que te pueden apoyar y que pueden ser un gran soporte de vida para ti. Y eso, ¿no?, es lo que precisamente te inserta con naturalidad y con madurez de nuevo en la sociedad, sin los traumas anteriores que antes de saber. Exactamente. ¿Por qué? Porque de repente no es así como, ya encontré la comunidad y aquí voy a ser feliz, pero entonces la demás sociedad ya no me ama y no me quiere. No, es como de repente, sal a la sociedad, sal a la comunidad, sé fecundo, vive, está ahí, ¿no? Entonces es como una parte muy interesante porque la castidad la aprendemos a partir de la amistad sana. Eso es bien importante. Importante. Y la quinta columna es lo que estás haciendo, el quinto elemento es lo que estás haciendo acá, que es dar testimonio de apostolado, y por eso te lo agradecemos infinitamente, ¿no? Tenemos poco tiempo, nos queda poco tiempo, lamentablemente, Miguel Ángel. Yo sé que te vamos a tener de nuevo porque ya me imagino la lluvia de preguntas que vamos a tener, pero si tú dijeras cómo fundar un capítulo de Courage en lugares donde en este momento no existen, porque en México se han extendido en varios sitios, hay un par en Puerto Rico, pero se necesitan también en Estados Unidos entre los hispanohablantes y se necesitan en muchos otros lugares. En un minuto, ¿cómo podrías tú sugerir crear un capítulo? ¿Cómo ponerse en contacto con ustedes? Ok, va a aparecer la página, está apareciendo en este momento lo que es la página de Courage. Ahí vienen los diferentes correos, los diferentes localidades donde estamos, qué es lo que se recomienda cuando una persona dice, oye, yo quiero a lo mejor tener esta comunidad aquí, quiero tener este grupo como tal. Por favor, contáctense con su sacerdote, después contáctense con nosotros les vamos a platicar y lo vamos a explicar porque trabajamos en conjunto y en la misma línea con la iglesia, ¿no? Entonces es como la parte de
por medio de un sacerdote encargado, por medio de laicos que quieran hacer el trabajo. Nosotros llevamos talleres de información y de presentación del apostolado para atraer a más personas como tal. Entonces, sí es importante, entren a la página, comuníquense con nosotros. Si hay una necesidad, contacten a su sacerdote, contacten a su obispo, lleven esta información, mándenos correos. Tenemos información que les podemos proveer para sus sacerdotes, para la comunidad en general como tal, y para llevar más información a esto, ¿no? Mira, la página web está ahora en pantalla, pero en 30 segundos antes de irnos, Miguel Ángel, ¿qué le dirías cara a cara a una persona que sufre la atracción del mismo sexo y que quiere reconciliarse con la iglesia y vivir su fe? Ok, pues aquí yo lo único que quiero decirles es, sé lo que has pasado, sé lo que has vivido de una manera u otra. Yo también lo he hecho. Yo he encontrado realmente un proceso de vida y de paz en este apostolado. Date la oportunidad de creer que Dios puede hacer mucho en tu vida. Sí, realmente, como dice la palabra, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Date esa oportunidad, cree que el día de hoy este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti que tienes situación con atracción al mismo sexo, que tienes a una persona dentro de tu familia con atracción al mismo sexo. Lleva esta información a la gente que lo necesita. Es importante, es vital, ¿sí? Sé que de una manera u otra no es un medio que te da la felicidad, y eso está comprobado, ¿sí? Hazlo, date esa oportunidad. Gracias, Miguel Ángel. Te comprometo a que estés con nosotros en un próximo programa. Sé que hay muchísimas preguntas. Te agradezco de todo corazón que estés con nosotros. Y les prometo, vamos a volver a tener a Miguel Ángel en un programa pronto. Ustedes escríbanos sus preguntas a caracara@ewtn.com. No dejen de acompañarnos en este programa. Recen por nosotros, recen por Courage, recen por Miguel Ángel. Y que el Señor nos bendiga. Hasta la próxima con Cara a Cara.